Este accidente vial en Ventanilla que ocasionó 9 muertos y 30 y tantos heridos, realmente ha remecido la opinión pública y hay discusiones acerca de qué hacer para enfrentar. Finalmente tenemos que dar alguna respuesta al problema de los accidentes, la cantidad de muertes, no solo en las carreteras, también, sobre todo en las ciudades como Lima, donde hay muchísimos más muertos que en las carreteras, según entiendo. Bueno, estamos con Juan Carlos Dextre, que ha escrito además 2 libros acá, Vías Humanas y el lenguaje vial, no sé si los podemos ponchar, el lenguaje vial, el lenguaje de la vida, y Vías Humanas, 2 libros sobre estos temas, y con Adrián Revilla, que es presidente de la Asociación Cruzada Vial, que ya lo conocemos. Bueno, Juan Carlos Dextre es presidente del Comité de Movilidad y Urbanismo de la Fundación Transitemos, ¿no es cierto? Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Encantado. Bueno, la pregunta es, ¿qué hacemos para...? Esto es un caos, no hay reglas, las cosas no funcionan bien, no hay castigos, los que tienen multas siguen transitando, gente se atropellan y siguen manejando, en fin. ¿Cómo hacemos para resolver este problema? Vamos de frente, porque tenemos poco tiempo, Adrián. Bueno, el tema es una solución integral, o sea, el problema no se puede ver únicamente por un accidente, el problema no se puede solucionar por ello, por lo que ocurre, sino por todo el sistema. Lo que pasa es que en el Perú no tenemos gestión de tránsito, no existe, no hay un tema de seguridad vial, como conversábamos hace un momento con Juan Carlos, quien es incluso también asesor de la Asociación Cruzada Vial. Él, como experto en estos temas, lo que nos dice es, en la medida en que no tengamos una forma para trabajar coordinadamente y tener una autoridad que solucione esto, realmente que lo lidere, no vamos a encontrar la solución. Necesitamos una autoridad sí, que centralice todo esto. Son 2 autoridades que se necesitan, una que se llama de transporte y una que vea tránsito y seguridad vial. El tránsito y seguridad vial es mucho más grande que el transporte, mucho más complejo. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Y el tema del transporte es algo más limitado. Y sin embargo no existen esas autoridades. Existen en Estados Unidos, en Inglaterra, en Argentina, etcétera, ¿no? Y eso es lo que nos falta. Y entonces el Ministerio de Transportes estaría de... Lo que pasa es que el Ministerio da las normas, pero no hay nadie que en intermedio entre el Ministerio y los gobiernos locales y regionales y el propio Ministerio en lo que son carreteras, haga que se cumplan, que les exija a los municipios, a los gobiernos locales, a los regionales, que se cumplan las instrucciones de lo que dicen los manuales, y que exista una autoridad que realmente conozca de seguridad vial, porque no hay en el Perú personas que conozcan el tema de seguridad vial, salvo pocos expertos, entre ellos Juan Carlos y algún otro más, que tienen que dar las pautas de cómo tienen que hacerse bien las cosas, los diseños y todo. Dentro de un momento quisiera mostrar unas fotografías para que vean los problemas que nos generan los propios municipios. Entonces, y Juan Carlos tiene muchas fotografías también de Juan Carlos, a ver, ¿cuál es su opinión sobre esta misma, qué hacer? Sí, bueno, el problema creo que es bien complejo. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a tratar cada accidente como algo que ocurre y buscamos un culpable. Cuando nosotros identificamos un culpable, prácticamente termina el análisis. Los países que más han avanzado en reducción de accidentes lo que hacen es evitar buscar un culpable. Lo que ellos denominan es la falla del sistema, es decir, lo que falla es el sistema y lo que hay que detectar es cómo corregimos el sistema. Por ejemplo, algo que es muy común, los accidentes de tránsito donde están involucrados el transporte público. El transporte público maneja en unas condiciones que ocasionan muchos accidentes. A veces nosotros decimos el chofer necesita mayores cursos de seguridad vial, más estrictos para sacar su licencia, sin embargo sale a la calle y sigue cometiendo lo mismo porque lo que falla es el sistema. El sistema los obliga a pelearse por los pasajeros porque todos los días tienen que llevar plata a su casa. Cuando nosotros cambiamos el sistema, por ejemplo el metropolitano, en el metropolitano ellos no reciben dinero. Uno no ve a los conductores del metropolitano sobrepasándose, cerrándose, quitándose los pasajeros, porque de eso no depende sus ingresos. Esa es la idea de la reforma del transporte que quiere llevar a cabo la Municipalidad de Lima, ¿no? Por supuesto, porque lo que se está corrigiendo ahí es el sistema. Y cuando uno corrige el sistema, los accidentes bajan, ¿no? Eso es lo que nosotros necesitamos hacer a nivel nacional, ¿no? Las fotos estas que nos traías, a ver si las podemos ver. Pueden ver algunas de ellas. Lo que nos va a mostrar ahí en estas fotografías son problemas de diseño. Mueve un poco más para que puedan mirar. Por ejemplo, ahí en ese caso lo que tenemos es, pasen la siguiente fotografía, por favor. Entonces en la zona de... ahí lo que tenemos es el inicio al acceso de un óvalo. No voy a decir el distrito, pero estamos hablando de los mejores distritos de Lima, donde se supone que las cosas deben funcionar bien. Bueno, el que llega no ve un óvalo, pero le están avisando con una señal que hay un óvalo. Sigan la siguiente fotografía.
Y en esa siguiente fotografía dice, ceda el paso. Ah, perfecto, o sea, tengo que ceder el paso porque voy a entrar a un óvalo el cual me han avisado. Pero en la siguiente fotografía pasa, una vez que estoy dentro, me dicen pare. O sea, que el óvalo es mitad. No hay óvalos de mitad, pues en ninguna parte del mundo. Y Juan Carlos lo sabe perfectamente que eso es imposible. Eso es San Isidro. No, no es San Isidro. ¿No es? Este caso no es San Magdalena. Isidro. Después el alcalde me va a llamar al orden. Pasen a la siguiente fotografía. Hay que... Bueno, aquí también hablan de otro óvalo y miren, no se ve el óvalo está a la izquierda. Pasemos a la siguiente fotografía. ¿A quién le ponen el ceder el paso? Al que esté en el óvalo, cuando el que esté en el óvalo es el que tiene la preferencia. O sea, las propias autoridades de tránsito de nuestro país hacen las cosas al revés. Entonces, si ellos hacen las cosas al revés, ¿qué nos queda a nosotros los que conducimos y los que los que somos peatones? Siguiente fotografía. Esta señal, primero que no existe en el Perú, es una señal europea, y la utiliza Argentina, y no se pone con las flechas para arriba. No, hacia abajo. Ven la siguiente, como se utiliza en Buenos Aires, hacia abajo. Está indicando que son 2 vías. O sea, aquí encima somos creativos e inventamos, ¿no? La siguiente fotografía. Esto, por ejemplo, es una... Ampliaron a 4 vías la zona de la autopista, de la carretera al sur, y esa berma ha quedado ahí en la subida al Derby y ha quedado ahí en medio de un carril. O sea, eso es peligrosísimo. Ya han habido muertos ahí, ¿no? Sigan a la siguiente fotografía. Ahí están, ¿no ven? Y no hay espacio. Más adelante ven que en la camioneta está en el 4º carril. O sea, eso es un 4º carril reducido, que eso es un absurdo. Siguiente fotografía. ¿Pasa a la siguiente? ¿Ya no hay? ¿Se acabaron? Creo que había una más de un puente. Ahí está. Ese es el puente, ¿se acuerdan? Ese es el otro lado del puente que se lo llevó un camión el otro día en la carretera del sur. Miren cómo está metido el puente en la primera vía. O sea, también ampliaron ahí a 4 carriles y uno de los carriles, el primero, el puente ha ocupado la mitad de ese carril. Entonces ese microbús, yo tomé la fotografía de mi automóvil, ese microbús me estaba cerrando, empezaba a cerrarme para poder entrar a mi carril. Claro. Entonces no hay orden. Bueno, eso es lo que queríamos mostrar. Hay un par de fotografías más todavía. Esta es una zona en un puente que está en la zona de Chacarilla, cerca de Wong, que lo que se ha pedido a la municipalidad, por ejemplo, es que quiten esa berma que está ahí, que no tiene ningún sentido para ampliar la zona y permitir que pasen 2 vehículos. Se le ha pedido N veces, hasta ahora no actúan, ¿no? ¿Cuál berma? La berma que está al lado derecho de los vehículos, esa vereda. esa vereda que está ahí, perdón, hay que reducirla, simplemente para que entren 2 vehículos y se solucione un problema de congestión de tránsito que hay ahí. Bueno, eso es lo que quería enseñarles. O sea, si las propias autoridades no saben lo que tienen que hacer, no hacen lo que tienen que hacer, ¿qué nos queda? O sea, como decimos con Juan Carlos, ¿no? Este es un tema de gestión integral de tránsito que tiene que darse en el país. Y no hay fotos, que Juan Carlos no ha traído fotos. No he traído fotos. Bueno, y entonces, ¿cómo resumimos todo esto? ¿Qué necesitamos? ¿Necesitamos una autoridad? ¿Necesitamos lo que planteaba 2 autoridades distintas? ¿Centralizar todo esto en un solo manejo? Hay diferentes formas de atacar el problema. En algunos países lo que crearon, por ejemplo, es un Consejo Nacional de Seguridad Vial, pero un Consejo de Seguridad Vial potente, digamos, ¿no? Que además de tener, digamos, un alcance a nivel nacional, tiene técnicos que luego van a los municipios haciendo cosas, y además el gobierno, a los que van haciendo cosas de seguridad vial con el Consejo Nacional, le da recursos. Eso hace que las cosas vayan mejorando constantemente, porque los municipios, es cierto, muchos no tienen dinero para hacer intervenciones, ¿no? Entonces, el gobierno central, cuando tiene un Las consejo... municipalidades tienen ahora un montón de plata, hacen el 50%, ejecutan el 50% de la obra pública, y la obra pública ahora es 4 veces lo que era hace 10 años. Lo que pasa es, sí, el problema principal es que hay dinero para hacer obras, pero nosotros no tenemos costumbre de gastar dinero para hacer gestión de tránsito, para hacer rediseño. Para eso no hay partidas. Lima necesitaría, por ejemplo, unos 500 millones de dólares para invertir en gestión de tránsito, en poner semáforos computarizados, y eso mejoraría más o menos un 30% la circulación vial en la ciudad. Nosotros estamos dispuestos a gastar dinero en hacer obra física, pero no en hacer gestión. Debe ser porque la gestión no se inaugura, ¿no? Bueno, y la estación cruzada de vial, lo que estamos trabajando con algunos municipios, en el caso de Rímac lo han hecho en una intersección ya, les presentamos a ellos la posibilidad de solucionar 4 intersecciones concretamente, igualmente en Jesús María, la Municipalidad de Lima también, hasta ahora no las ejecutan, las 4 intersecciones que les ha dado y que las elaboró Juan Carlos.
Después a Miraflores estamos en este proceso como más de 23 intersecciones, estamos terminando los planos con ellos, que lo que van a hacer es justamente lo que partimos de la ciudad de Juan Carlos, es hacer rediseño de las vías y ordenar el sistema para que los vehículos y los peatones sepan por dónde tienen que ir y cómo tienen que avanzar. No puede ser que aquí tenemos una intersección, no está ni señalizada nada, y las personas empiezan a girar hacia la izquierda y giran 1, 2, 3, 4, y 4 a la vez quieren entrar a un carril o 2 carriles. O sea, hacen una salida de una vía, 2 carriles, y sin aviso previo ponen un carril a la salida. Entonces, es un sistema totalmente desordenado, no hay ninguna gestión. Creen que simplemente basta con hacer carreteras, con hacer más puentes, con hacer más vías, con ampliar vías, pero el tema no es ese. El tema es realmente hacer gestión, que lo que se tiene se mejore. Muchos países ya han me pregunto para qué está eso. el Ministerio de Transportes, ¿no? Francamente, dicta las normas, pero debería tener alguna capacidad ejecutiva también. Es que no la tiene. Y mira, en Estados Unidos la Secretaría de Transporte tiene tiene varias. Una de ellas es una que ve solamente temas de seguridad vial, o sea, parecida a una británica que también ve los temas de seguridad vial, donde hacen investigaciones, todo. Otra que es la Federal Highway Administration, que es la que fiscaliza todo el control de todas las vías y autopistas de los Estados Unidos, locales, regionales, estatales. Y justamente ahí es la autoridad que define a qué gobierno le va a dar dinero por parte del gobierno central en la medida que estén avanzando en el rediseño de sus vías. Si no, no hay dinero. Y además les dice, si usted no corrige esto, ojo, hay una falla, y si hay un accidente, el juez lo va a declarar a usted culpable, y culpan definitivamente hasta las autoridades, si han sido advertidas. Y en tercer lugar, hay una muy parecida a la Sutran también, que lo que hace es el control de todo lo que es el transporte. Entonces, modelos en el mundo de solución hay, lo que tenemos que hacer es aplicarlos. Bueno, yo les agradezco mucho su participación, ha sido muy interesante, ojalá que se pueda efectivamente avanzar en este tema, ¿no? Y tener más conciencia y más conocimiento de estas cosas. Gestión es la palabra, ¿no es cierto? Gestión de tránsito. Muchas gracias entonces a Juan Carlos Destre y a Adrián Revilla por su participación.